Muchas gracias, Beatriz. De verdad, estoy sumamente satisfecho, muy contento de atender esta invitación del Instituto Interamericano por la Democracia. Si me pueden permitir pasar unas pequeñas plantillas, unas horas, eh, se lo agradecería, ¿no? Bueno, de todas maneras vamos a continuar, ¿no? En primer lugar, a mí me gusta siempre hablar de los antecedentes y del contexto, ¿no? Eh, la, el examen preliminar que está ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional obedece a ese nuevo principio tan importante del R2P, el Responsibility to Protect. Habida cuenta, pues, que el Estado venezolano está incumpliendo de manera realmente patente y sin ningún tipo de excusa con su deber primario, su deber fundamental, el imperativo categórico de proteger a su población, y más bien se ha volcado en atacarla, ¿no? Por lo menos a parte muy significativa de ella. Entonces, es deber de la comunidad internacional intervenir en todas estas situaciones, poniendo de lado ese principio que en alguna época fue absoluto, incondicionado, de la llamada soberanía y no intervención. Hoy en día, por el principio de responsabilidad de proteger, esto es posible. Entonces, la comunidad internacional ha reaccionado con varias herramientas, ¿no? Lo primero es haber caracterizado lo que está ocurriendo en el país como una emergencia humanitaria compleja. Habida cuenta, pues, que no hay una guerra ni hay una catástrofe natural, pero la situación es como si hubiera una guerra o una catástrofe natural o las dos cosas juntas, ¿no? Por los efectos de una mala política que intencionalmente se ha aplicado a la población en general. Entonces, haciendo esta caracterización de los antecedentes y el complejo y el contexto, me gustaría hablar un poco de lo que han sido los tres procesos que son de mucha importancia para nosotros. Primero, el que se inició en el 2002 con un examen preliminar que culminó en el 2006, en el cual la administración del régimen se defendió activamente, hubo unas 12 comunicaciones y el régimen intervino con una, pero la cosa quedó así y de repente uno se entera que fue cerrada porque no había suficientes elementos para proseguir adelante. Esto ha generado mucho malestar y mucha incomprensión porque se piensa pues que fue como una cuestión en contra de las víctimas, ¿no? Pero en realidad, habida cuenta de la gravedad de los hechos, que haya habido 11 comunicaciones es muy poco para una situación tan difícil como la que ocurrió. Cosa muy distinta, cuando se abre el examen preliminar de la que ahora se llama situación 1, ya había más de 118 comunicaciones. Y hoy creo que pueden haber quizás unas 500 comunicaciones. No sé el número exacto, pero estamos hablando ya de un volcamiento, de una actividad aún mayor de la sociedad civil, de las víctimas, de las ONGs y de abogados independientes que están trabajando o que estamos trabajando en esta materia como consultores, ¿no? Entonces, ha habido un enorme impacto, además de las sanciones internacionales, tanto sectoriales como individualizadas, que han tenido, digamos, una importancia muy grande, pero que todavía no han producido el cambio fundamental que se espera, que es que haya unas elecciones libres, independientes, supervisadas, conforme estándares internacionales. Hasta ahora solo lo que ha habido es una pequeña apertura en lo económico y eso condicionada porque las leyes no se han derogado. Las leyes que condujeron a la emergencia humanitaria compleja no se han derogado, están todavía vigentes y en cualquier momento se pueden aplicar de forma arbitraria. Entonces, comentarios muy generales sobre la situación 1, ¿no? Ya sabemos pues que hay una determinación bastante clara acerca de la competencia material respecto de por lo menos 4 crímenes, ¿no? Detención arbitraria, tortura, abusos sexuales y de toda naturaleza, y también el crimen de persecución. Habida cuenta pues que hay todavía dificultades en determinar si las actividades policiales y militares que se han desplegado en la población obedecen al deber de mantener el orden público o simplemente son crímenes como en efecto yo pienso y mucha gente piensa que son asesinatos. Entonces, esa es parte de la información parcial que hasta ahora tenemos, ¿no? Por supuesto, ya comentó Orlando lo relativo al informe detallado que presentó la FFM, Fact Finding Mission, misión de determinación independiente de los hechos, y hoy hizo su actualización, perdón, con un informe oral. El informe oral relata y ratifica no solamente lo que escribió en 483 páginas, sino que además dice que en este corto periodo de septiembre a marzo se han
aumentado el número de ejecuciones extrajudiciales. Con lo cual, el tema de asesinatos está creciendo de manera importante en la actividad criminal, ¿no? Entonces, queda para ir concluyendo sobre este tema, le queda a la fiscal, antes de irse, y agradecemos el previo que hizo Orlando de decir quién ha seleccionado, ella con Congeló. Se congeló. la autorización de una investigación formal. El sumario en nuestra época del sistema inquisitivo, por cuanto ella no puede hacer nada sino contar con la información disponible, es decir, lo que le llegue y cómo le llegue, y no tiene capacidad de repreguntar ni de citar, etc. La situación 2, que ya adelantó algo Orlando, se refiere a que los Estados Unidos, de acuerdo con la interpretación que hace el régimen, está cometiendo crímenes por culpa de las sanciones internacionales. Ya sabemos que a Venezuela vino una relatora que se especializa única y exclusivamente en ver lo negativo que pudiera tener este tipo de sanciones, tanto las sectoriales como las individuales. Y ella pide que las levanten todas, porque eso ha traído como consecuencia que todo lo malo que ya había haya empeorado. Termina admitiendo que las causas son distintas y son previas a las famosas sanciones, tanto sectoriales como individualizadas, pero le echa la culpa de la exacerbación de los problemas, cuando en realidad la exacerbación de los problemas se debe a la profundización del modelo, a la radicalización del modelo y a la falta de empatía con la población venezolana y el respeto a los derechos humanos. Entonces sabemos pues que esa situación 2 difícilmente alcance a tener, digamos, el carácter de llegar a hacer una investigación, por cuanto es, digamos, muy elaborada, demasiado alambicada y totalmente torcida la visión que se tiene en esa remisión que hizo el gobierno venezolano. Por último, escenarios y perspectivas. Creo que el cambio del fiscal va a ser favorable, es muy importante, un hombre formado en el derecho anglosajón, y es muy importante remarcar esto, porque sobre todo en América Latina y concretamente en Venezuela, prácticamente que desconocemos esto. Yo he tenido que reentrenarme, a pesar de tener más de 20 años dando clases de Derecho Penal Internacional, he tenido que estar los últimos 4 años de mi vida reentrenándome y aprendiendo lo que es el derecho anglosajón, de forma, y sobre todo la jurisprudencia, que es la vinculante en este tipo de casos, ¿no? Por último, y con eso terminamos, yo creo que antes de que termine este semestre, muy posiblemente podamos estar ya hablando, si no de una admisibilidad plena y estando en la última fase del examen preliminar, bueno, por lo pronto pudiéramos estar también abriendo una investigación formal. Con eso termino y agradeciendo al instituto este tiempo que me han proporcionado y bueno, esperando a ver las preguntas y las respuestas que hubiere para poder resolverlas. Muchísimas gracias.